la muestra de carnaval, la inaugural, la del año 2022 en Culturarte Jujuy. Y bueno, Facundo de Almeida había hecho una primera curaduría, que también fue uno de los primeros comisarios. Él es el director del MAPI de Uruguay, y Marcelo agarró la posta porque también valoró mi trabajo cuando todavía yo era una desconocida. Y bueno, él le tocará hablar de esto que vio en esta serie fotográfica, y tal así que al día de hoy seguimos trabajando juntos. Marcelo se sumó a mi segundo libro como artista invitado, y como bueno, él una vez le contará, nos complementamos porque él es porteño, es de acá, pero también hizo un trabajo que también toca con el tema que habla la señora, del segundo libro, que es netamente jujeño, pero él aporta su mirada desde acá, desde Buenos Aires, y suma, y todo creo que nos enriquece. Por eso es hermoso el proyecto. Y acá a mi derecha está María Karina Kevorkian. Ella es mi diseñadora, gestora, ayudante, webkeeper, confidente. Me viene haciendo el aguante desde el primer libro. Trabajamos en el segundo y también estamos empezando a trabajar para el tercero. Ella es de acá, entonces otra mirada, foránea a Jujuy, pero que tiene también mucho que contar e identificada con el proyecto Ceremonia, desde mi mirada como jujeña y enamorada de mi provincia. Entonces, creo que todo eso suma riqueza. Y retomando la cuestión esta, creo que tenemos que asumirnos lo que somos hoy los argentinos. Los argentinos somos nuestras culturas originarias, más lo que hemos recibido de la herencia, y todo eso nos enriquece. Yo siempre digo, en una cuestión más filosófica, ¿no?, que nos excede muchas veces a lo que venimos por ahí específicamente a hablar del libro, pero desde que aceptemos lo que somos, desde que salgamos desde la victimización y nos reconozcamos como lo que hoy somos como argentinos, creo que nos va a posicionar distintos al resto del mundo, y eso es lo que nos hace distintos y es lo que nos valora como país. Entonces es entender desde ese ámbito para poder hacer que crezca nuestro país, nuestra patria, con esa diversidad. Así que brego para que nos sintamos uno, nos congreguemos, y de lo que viene el carnaval es esto, que es hablar de comunidad, de que todos echamos para un mismo sentido, de que así sumamos más. Y como decía el Martín Fierro, si nos peleamos entre nosotros, nos comen los de afuera. Y es así, así que creo que mi trabajo va en pos de ese camino. Y gracias por estar. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito desde el libro mismo. La serie fotográfica que está en el libro nació en el año 2019. La provincia, lo que está pasando, para los que nunca fueron a la provincia de Jujuy a la fiesta del carnaval, la primera bajada de los Diablos se hizo en el año 1942, o sea que relativamente es una fiesta contemporánea, como la conocemos ahora, la bajada, ¿no?, y los disfrazados. Anteriormente eran celebraciones más tradicionales, donde la gente de campo celebraba, en realidad era agradecimiento de la cosecha. Esto tiene mucho que ver con el ciclo agrario, ¿no? Por eso digo, ahí se mixan distintas culturas, porque nosotros venimos con nuestra andinidad celebrando a la tierra, a la Pachamama y a los frutos que ellos nos dan. Después entra la herencia colonizadora del carnaval que viene, que es foráneo, es una costumbre que viene de Europa, y como que se mixtan ambas celebraciones. Por supuesto también se trae la religión, los originarios no eran católicos, se inserta la religión católica, tal es así que en los pueblos andinos no se celebraban las Navidades, porque eso era una fiesta que viene con la religión. Su celebración fuerte era la de la cosecha, la del ciclo agrario. Entonces, ¿qué pasa? Esa gran celebración que trae el catolicismo, que es la fiesta que reúne en realidad a la familia por la natividad y están cercanas en los calendarios, el pueblo originario
esta reunión de comunidad para la celebración de las cosechas, que por lo general cae en febrero. Y da el formato del carnaval, que es más o menos las fechas que entra en la conquista. Eso es como un poquito para ubicarnos de qué estamos hablando y en los tiempos temporales. Después, la figura del diablo, que muchos me preguntan y no se sabe, realmente pasa que como después entra la religión, nosotros, bueno, los pueblos del norte son muy creyentes y muy católicos, están muy mixadas ambas culturas, la cultura andina que se sigue celebrando con la celebración a la tierra y todo lo que significa, que antes era tachado de pagano, de que eso no se era tapado o escondido. Gracias a ahora se está revalorizando todo eso, pero también la religión católica entró muy fuertemente y tenemos, por supuesto, pueblos muy creyentes, las festividades religiosas son muy fuertes también en el norte. Y bueno, mi segundo libro justamente se llama Ceremonias en Casabindo, que es para la fiesta de la Asunción de la Virgen. Es un pueblito de La Puna donde se celebra la fiesta de la Asunción, que es el 15 de agosto. Y ahí es toda la fe católica, mixada con lo andino. Y por eso es maravilloso y por eso es distinto y es hermoso. Y está bueno que lo conozcamos y sepamos los orígenes. Retomo el diablo. ¿Por qué el diablo? Se cree, en principio creía, o la gente que desconoce, piensa que estamos hablando del diablo católico, del pecado y del infierno. Pero lejos de eso está este diablo del carnaval. El diablo que nosotros vemos acá en las fotos y el que hace la bajada es un diablo que viene desde la deidad de los socavones mineros. La figura del diablo, incluso nosotros viene bajando desde la herencia de Bolivia, porque ahí estaba toda la riqueza del mineral que se buscaba, oro y plata. Está representado por el diablo, incluso en esas zonas tiene un miembro muy prominente porque significa la fertilidad a la tierra. Entonces, ¿cómo llega hacia Jujuy esa corriente? Se adopta la figura del diablo porque dice, le vamos a pedir que nuestra tierra sea fructífera. Fructífera en minerales, que es lo que hace rico a los pobladores y necesitaban como rendirle deidad para que la tierra dé muchos frutos. Entonces se lo adopta como la figura que va a ser la representante de la alegría en esos días. De ahí viene la figura del diablo, que no tiene nada que ver con el diablo de los católicos. Un poquito eso también dejo aclarado porque siempre es como que hay gente que me ha pasado que se persina cuando ve los diablos y no quiere saber nada, pero bueno, es un diablo pero no tiene nada que ver con el diablo del infierno, ¿no? Conceptualmente, en realidad este diablo, el diablo del carnaval andino, representa eso, viene desde la deidad de los socavones y en esos 9 días se le da la responsabilidad de arengar el festejo y la celebración. Por eso, cuando alguna vez participen en un carnaval del norte, el diablo arenga el festejo, pero también tiene la responsabilidad de cuidar a la comparsa, de cuidar a los integrantes y que no haya ningún descontrol ni desmanes entre los integrantes. Sabemos que es una fiesta donde se toma mucho y por ahí la alegría se desborda. Pero bueno, yo una vez leí que eso también pasa porque el pueblo que todo el año trabaja fuertemente para tener los frutos de la tierra, esos 9 días se libera de sus obligaciones para sentirse libre por 9 días de festejo y agradecimiento. Entonces ese es el espíritu de la celebración. Pasa lo que charlábamos antes, las invasiones también de afuera han hecho que a veces los festejos se desborden, las instalaciones no son abasto, entonces los pueblos están desbordados. Y ahí ato con lo que les contaba, que como está pasando en el norte, que los pueblitos son muy chiquitos, y la invasión, o sea, la visita de los turistas y todos los que se llegan desbordan las instalaciones y la posibilidad de atenderlos, la provincia había tenido la iniciativa de traer algunas comparsas a San Salvador para hacer simulacro de bajada, para descongestionar un poquito también en la fecha, casi siempre fue una semana antes del carnaval mismo, y hacía que mucha gente de San Salvador ya los podía ver ahí, entonces
concentraba un poco el ascenso de toda la gente hasta el norte, que se desborda. Realmente, para que tengan idea, un recorrido de San Salvador de Jujuy hasta Humahuaca, que normalmente puede durar 3 horas, más o menos, corríjanme si no, pero más o menos, en auto, en tránsito normal, para carnaval te podés llegar a demorar más de 10 horas en subir, por el desborde de vehículos y gente que va subiendo al norte. Entonces, bueno, se dio que yo estuve ahí con mi cámara. Lo bueno de poder haber estado tan cerca de ellos ha hecho que las fotos se vean con ese esplendor, porque también lo que pasa allá arriba es que la cantidad de gente, y por ejemplo los Alegres de Uquía bajan del Cerro Blanco, que es un cerro que está al lado del cementerio en la localidad de Uquía, y ellos están arriba muy lejos, no se puede pasar estar donde están ellos, y cuando ya llegan a la altura de la gente, es tanto el desborde de gente que hay que es como que ya todo es muy difícil hacer el trabajo fotográfico. Entonces, en esta serie se dio de que era un lugar no tan alto como el Cerro Blanco de Uquía, y yo pude estar muy cerca de los diablos. Entonces las fotos tomaron como otra preponderancia. Lo bueno es que también se vieron los detalles de los trajes y los bordados, que es hermoso porque la gente por ahí, cuando es en la fiesta real, no se toma todos esos detalles de observación por la cantidad de gente que hay, que ya está está la serpentina, está el papel picado, está el talco, está el momo, bueno, nosotros decimos el rey momo, pero es la espuma esa que ahora se ha puesto también de moda. Entonces ya se pierde como también esta visual tan directa de los trajes, ¿no? Y también está contado en el libro, todos los textos, aclaro, no son míos, los textos son de Jorgelina Balud. Ella es una escritora que trabaja en la Universidad Nacional de Jujuy, especializada en literatura andina. Bueno, Jorgelina narró de una forma poética y hermosa de qué viene el carnaval, porque a mí lo que me interesa es que brindarles una propuesta fotográfica de la fiesta, pero también textos que les cuenten de qué trata, ¿no? Porque muchas veces, como dijimos, no sabemos realmente lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, o lo que vamos a vivir si viajamos allá. Y a mí me interesa que la gente se entere de estas cuestiones, porque son singularidades importantes que no las debemos perder. Que eso es lo importante. Yo siempre digo que todo esto, en mi libro, lo que me permite es que queda documentado. Los textos que están acá, nosotras nos hemos tomado el trabajo, en cada libro me hago el propósito, no llevarlo a un nivel académico de difícil lectura, a un nivel poético es el que me interesa y de información, pero sí recabar estas tradiciones orales que se van perdiendo, que nadie las registró. Entonces nos tomamos el trabajo de entrevistar a la gente, a los pobladores. En este caso se hicieron entrevistas a presidentes de comparsas, a diablos mayores, a los abuelos, porque nos interesaban eso, que nos contaban de cómo se hacía esto antes, y registrarlo y captar un poco toda esa información para que nutra los textos y que eso no se pierda, esa información. Entonces también tienen esa riqueza de que se hace una investigación, se hacen entrevistas, para ir tomando todo eso que es importante, que el día de mañana, Dios no quiera, esto se empiece a perder o cambiar de formato, quede registrado en algún momento cómo era. El carnaval de hoy cambió respecto a hace unos años. Antes, como yo les contaba, era más fiestas del lugar, se copleaba, se tocaba folclore, no había tantos disfrazados como ahora. Ahora, bueno, tiene otras facetas. Se incorporaron, por ejemplo, antes siempre las caras se pintaban con talco. El talco significa nos pintamos para ser todos iguales. En el carnaval no hay clases sociales, somos todos iguales y todos festejamos por igual. Ahora se incorporó la pintura. La pintura no era netamente del norte, eso también se está trayendo como herencia de otros lugares que se empiezan a pintar la cara. Es más, muchos presidentes de comparsas o comparsas se enojan bastante cuando incorporan la pintura en el festejo, pero pero bueno, es como frenamos también eso, ¿no? Ante tanta cantidad de gente, yo en la última vez que fui a la
bajada de Cerro Negro, el presidente de la comparsa de Cerro Negro, que estaba en el mojón, a los que veía con pintura les decía, no, retírense, acá no se hace pintura, pero es tal, miles de personas, que es como difícil. Se va metiendo esto y bueno, tenemos que ir aceptando, pero creo que esto de informarnos los significados, qué significa la albahaca, qué significa la serpentina, por qué se tira, por qué son así los trajes, qué significa chayar. Los diablos, antes de emprender la bajada, ellos detrás del cerro hacen dos cosas. Una es la Pachamama, se agradece a la tierra y se pide permiso para ponerse los trajes, ¿no? Allá hay la creencia que una vez que uno pide el permiso y se pone el traje, lo usa los 9 días y después el día del entierro agradece y se saca el traje y supuestamente no se puede volver a usar hasta el próximo carnaval. Si no, hay que pedir un permiso para ponérselo. Hay representaciones como las que vamos a ver hoy, como las que se vieron allá en el museo o en los distintos ámbitos que ustedes habrán visto en la televisión. ¿Permiso a quién le piden? Un apromesado, una persona que se apromesa para ponerse el traje, no se lo va a poner tan libremente. No es que me pongo como me pongo una camisa. Me pido un permiso para poseerlo, para ponerme el traje, para representar a esta festividad, al diablo. Dicen allá los lugareños que si yo no hago el entierro, antes se usaban solo por 3 años los trajes y de ahí se hacían un traje nuevo, ahora están usándolos más tiempo por cuestiones económicas, pero el que no hacía la pacha de cierre y pedía, agradecía y se sacaba el traje ahí, después como ellos decían que quedaban locos o enfermos. Y hay muchas anécdotas de que el que no hizo correctamente el entierro del carnaval, después queda perturbado todo el año. Son cosas muy interesantes y muy lindas de escucharlos de ellos. Entonces una persona, porque esto no, cuando ellos viven el carnaval, no es que ahí es una representación, ahí lo viven en piel y en sangre y en alma. Entonces sus costumbres son así, no es que ahí lo están representando, ahí lo están viviendo en todos los sentidos. Y por eso es tan hermoso y es lindo saber estos matices, porque entonces uno entiende mejor cuando va y vive o mira una representación, ¿no? Puede uno distinguir esas situaciones. Yo los invito que después miren el libro, lo tengan. Hemos tenido la suerte, están los textos, después el catálogo fotográfico. Después hay un cuadernillo que nos dio el señor Sebastián Guzmán, que él fue el creador de la canción de Los Alegres de Urquía, y nos facilitó un cuadernillo que él tenía del año 98, donde recopilaba todas las comparsas de la quebrada de los distintos pueblos de la quebrada de Humahuaca. Es una información hermosa, estoy en pos de poderla actualizar a las comparsas actuales porque han crecido y hay muchísimas más de las que figuran ahí. Estoy en ese tren de poder ir logrando tener actualizada esta información para que en la edición próxima tenga esa información actualizada. Se van a encontrar con un QR que lleva a un video que me facilitó un chico de una comparsa que tiene el simulacro de la bajada, que es donde se hizo la serie fotográfica, tiene la bajada real de Urquía y tiene la canción de Los Alegres con un buen audio, digamos, porque es también difícil haber conseguido la canción de Los Alegres, que ahí van a ver fotografiada el manuscrito original cuando el señor Sebastián la escribe. Y logré encontrar ese video que conjuga estos 3 elementos que son súper lindos e interesantes, y el QR se puede acceder ahí en el libro también. Hoy en día el libro está en 4 idiomas, la impresión es castellano-inglés, pero también está en francés, italiano y portugués, y mi idea es de ir sumando los idiomas porque me interesa que también la gente del extranjero conozca nuestras costumbres. Nosotros en el norte estamos recibiendo mucho turismo extranjero y me parece importante también que ellos conozcan de qué viene nuestra cultura. Les voy a dar paso a Marcelo que nos cuente primero él
cuando vio la primera vez la serie fotográfica, después hizo la curaduría y bueno, él lo va a contar además desde la parte como fotógrafo y visualmente, porque si bien hay tantas fotos de carnaval que existen, ¿cuál es mi mirada en la representación que tengo de fotografía en este trabajo? No. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias siempre por compartir, Carolina. Así que, bueno, yo les cuento un poco sobre Carolina, la Caro, como le dicen, en Jujuy. En Jujuy somos todos el Marcelo, la Caro, el Pedro. Siempre, cuando uno va a Jujuy empieza a hablar, siempre. Y entonces pregunto, ¿y la Caro por dónde anda? Y ya le ponemos el artículo y hablamos con el artículo adelante del nombre propio. Así que sí, la Caro es así es una fotógrafa netamente jujeña, ¿no? Cuando preguntaban por otras ceremonias y demás, ella está dedicada y enraizada en su provincia, ¿no? Y está haciendo un registro fotográfico enorme sobre todas las ceremonias de Jujuy, ¿no? Que es una provincia en ese sentido riquísima, ¿no? Tal vez es una provincia de dimensiones pequeñas, si uno lo compara con otras provincias, pero una riqueza cultural enorme, ¿no? Es impresionante cuando uno transita la provincia, como se va encontrando una cultura fuerte, poderosa y arraigada, ¿no? Que lógicamente, como hablaban antes, se va modificando y hoy las modificaciones son cada vez más rápidas, ¿no? Y las influencias son cada vez más rápidas por varios motivos, ¿no? No solamente porque llega gente de afuera, sino porque los medios de comunicación han cambiado y hoy llega la información en forma rápida e instantánea desde cualquier lugar del mundo al otro lugar del mundo. Y bueno, y la verdad que la Caro tiene como esa propiedad, ¿no? De ser una fotógrafa arraigada en su provincia, arraigada en sus tradiciones, amante de sus tradiciones, pero tiene algo que a mí me atrae mucho en su obra y en su forma de trabajar, que al mismo tiempo tiene como una mirada contemporánea y universal sobre esas mismas ceremonias. O sea, ella lleva las ceremonias a un plano que es entendible en cualquier lugar y además con un lenguaje contemporáneo. Y su mirada va evolucionando día a día y va haciendo una elaboración de imagen y estética que es sumamente universal y sumamente contemporánea. Y eso lo rescato porque la engrandece como artista. Ella es una gran artista. De origen es artista plástica, o sea, ella no contó, pero es artista plástica. Y de las artes plásticas llega a la fotografía. Y yo creo que el gran paso y la gran evolución que da es gracias a la fotografía. Por un lado está enriquecida por todo su pasado y todo su historia en las artes plásticas, pero la fotografía le hace dar un paso impresionante en su trabajo artístico y la convierte en una artista contemporánea, ¿no? que aparte tiene esta particularidad y de alguna forma una paradoja, que es como muy tradicional por un lado, muy arraigada en sus costumbres, con una mirada sumamente contemporánea. Entonces, es como
como una mezcla perfecta para mostrar las ceremonias y la cultura jujeña. Es increíble, ¿no? Cómo nos hace conocer y cómo nos muestra ella la provincia a los que somos de afuera, de alguna forma. Porque uno cuando llega a Jujuy, yo estuve trabajando mucho en Casabindo, varios años, hace mucho que viajo a Jujuy y estoy viajando a Jujuy, pero cuando uno llega a la provincia, no deja, por lo menos cuando uno llega al interior de la provincia, uno es un extranjero. Digamos, está como, de alguna forma, desconocí, sobre todo la primera vez o las primeras veces, uno desconoce la cultura y el arraigo de los pueblos originarios, de la colonia, ¿no? de la época colonial, de la perforación que hace el cristianismo sobre las creencias originarias, cómo se combinan, cómo se mezclan, y hay una cultura que es impresionante. Y como ella decía, el carnaval es una fiesta que viene de Europa. Como mencionaba, creo que vos mencionabas Halloween. Bueno, en un momento llegó el carnaval acá. Llegó el carnaval. Y de Halloween hay que ver cómo se sale el Halloween en Argentina. Si sigue o no sigue. Por eso, yo creo que no hay que cerrar, sino que hay que abrir hay que defender la tradición, eso es muy importante, defender las costumbres, defender la tradición oral, pero abrirse a todo lo que pueda enriquecer y favorecer a la cultura. Y bueno, Carolina es una gran fotógrafa. Yo no hablé solamente sobre ceremonias, sino que hablé sobre ceremonias en carnaval. Hablé de las otras ceremonias que ya está trabajando. Una fue Bueno Casabindo, ya está en su tercer proyecto, no voy a decir nada, porque hable ella de eso. Así que, pero sí, síganla porque vale la pena ver su obra, vale la pena disfrutarla. Y este fue su primer libro y ya tiene su segundo y va por el tercero, así que no dejen de seguirla. Y les recomiendo especialmente que vayan al Museo Benito Quinquela Martín, que está en la avenida Pedro Mendoza, ahí a media cuadra de Caminito, que está con una muestra que es espectacular. Tienen que ir a verla, tienen que disfrutarla. Ayer tuvimos la bajada un simulacro también de la bajada de los diablos, y la verdad que lo disfrutamos mucho y lo aprovechamos, porque aprendimos. Y vayan al carnaval, no dejen de ir al carnaval. El carnaval es una experiencia tremenda, se toma mucho y te hacen tomar mucho. Así que uno no zapa de esa y la verdad que se la pasa muy bien. El pueblo jujeño es maravilloso, es un pueblo realmente muy, muy hospitalario, uno se siente muy bien en la provincia, así que vayan al carnaval, es ahora el carnaval. Si no pueden ir a yo este año no puedo, pero si no pueden a proyecten para el año que viene, porque el carnaval es todos los años, o sea que no sufran si no pueden ir esta semana, pero ya empiecen a proyectar para el año que viene. Hoy es una fiesta que mezcla todo lo tradicional y todo lo turístico, o sea que es una fiesta que se abre al mundo, que es tremenda la fiesta del carnaval. Y es una fiesta realmente increíble. Y que está representada en la fotografía de Carolina impresionante. Así que bueno, felicitaciones otra vez más, Carolina, y siempre es un placer trabajar juntos.
tiene la difícil tarea de interpretarme y volcar mis ideas en un libro hermoso como este. Yo me olvidé de nombrar a dos personas muy importantes también en este libro particularmente, que es Mario Vilca. Mario Vilca me prologó el libro, prologó Casabindo y va a ser el escritor de mi tercer libro. Mario Vilca es un doctor en filosofía especializado en la Trinidad. Entonces su mirada es sumamente exquisita, académica, correcta y totalmente certera con las costumbres originarias. Es un lujo tenerlo a él como prologuista de mis libros. Ojalá algún día lo podamos coincidir en una charla de presentación. Se hace como difícil traer el equipo. Casabindo es un equipo de muchísima gente que trabajó en el libro. Y está César Ruiz, que él es el editor de las fotografías. Él también aporta su magia, él es jujeño y trabajó en el libro de carnaval, nos hizo la edición colorimétrica en Casabindo y va a ser el artista invitado de mi tercer libro, o sea que también forma parte de este equipo que viene haciéndome el aguante y creciendo con este proyecto. Y Karina tiene, bueno, la difícil tarea de interpretarnos a todos y lograr la magia en esto que ustedes ven como producto final. Y que bueno, yo quiero que ella cuente, porque ella no fue al carnaval nunca, y entonces agarrar algo con esa magia que ella le pone sin haberlo conocido y solamente haberlo interpretado desde mi fotografía y los textos y lo que yo le puedo contar, es un gran desafío, ¿no? La interpretación de otro artista para volcarlo en otra obra, porque como, bueno, Karina les contará, cada uno de los libros lo encaramos como una obra en sí mismo, ¿no? No solo un simple libro, es una obra de arte en sí misma y esa es la idea con el ánimo que lo construimos a este proceso. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias Carolina, gracias Marcelo. Bueno, yo quería arrancar por este tema que hablamos al principio de quiénes somos, ¿no? Acá los argentinos, y en realidad yo creo que somos una función y en constante transformación. Y creo que desde los proyectos que estamos haciendo con Carolina, tratamos de reflejar ese concepto, el sumar y el no excluir. Porque tanto este libro como el de Casabindo por ahora, espero los próximos, intentan transmitir justamente el abrazar las culturas desde darles valor. Entonces, como que tratamos de mostrar lo que hasta ahora es, y a lo mejor más adelante cambia, y como se decía antes, a lo mejor el Halloween nuestro es diferente. O a lo mejor, no sé, tomamos otra festividad, pero siempre la vamos a ayornar a nuestro tiempo y a nuestro espacio, porque los argentinos tenemos eso. Y a su vez, también este amor que ella tiene por Jujuy, y yo desde acá, desde la capital y sin haber conocido, o sea, yo conocí Jujuy, pero no en carnaval. Es como que tratamos de aportarle la mirada de lo que se ve desde acá, porque nosotros acá en la capital a lo mejor las cosas nos pasan mucho más rápido, y algunas muy desapercibidas. Entonces dejarlo plasmado en una obra de arte, que es nuestra intención que sea este libro, es como para que continúe valorándose, que perdure en el tiempo y bueno, poder seguir sumando miradas también, ¿no? En el segundo libro, bueno, hay un montón de personas involucradas también, cada uno desde su profesión, desde su arte. Y bueno, este libro los invito como dijo Caro, a hojearlo. Bueno, está traducido en 4 idiomas y está impreso en alta calidad, para que lo disfruten y lo tengan como un pedacito de
del carnaval de Jujuy en su casa. Esa es como la intención. Así que bueno, muchas gracias. Para cerrar e invitarlos a los diablos, contarles que lo que nos hace diferentes también al resto de carnavales que vivimos en el país, incluso en Jujuy mismo tenemos hasta 3 tipos de celebraciones, ¿no? Esta es la celebración de la quebrada de Humahuaca. En la zona del ramal se lo vive distinto, ahí tenemos las comparsas que son más al estilo de las comparsas de Gualeguaychú, donde uno va, se sitúa en las calles a los costados y ellos desfilan por su calle y uno los mira nada más. Y el carnaval netamente en las partes de las yungas jujeñas tenemos el pimpín, el arete guazú, que se celebró ahora, empezó este fin de semana pasado, que es más de la cultura guaraní y que también es de Jujuy, porque son comunidades de Jujuy. Entonces nuestra provincia es tan rica que no podemos hablar solo del Carnaval del Norte, sino tenemos también otros carnavales que yo no los abordo en este libro, serán para futuros trabajos si Dios quiere. Y tenemos otros carnavales como el de Gualeguaychú, que es tan hermoso, donde también sos espectador, o el de Río de Janeiro, sos espectador. La particularidad de este Carnaval del Norte es que vos sos partícipe. Vos ahí vas y te divertís con las comparsas y con las agrupaciones como uno más. Te invitan, por eso decía Marcelo, te invitan a tomar porque ahí se convida el traguito y vos tenés que aceptar porque sos parte de y festejás con ellos. Y si no, yo siempre recomiendo que si no les gusta ese concepto, mejor no ir, porque también no lo pueden pasar muy bien, ¿no? Hay que también ser claro con eso, porque hay gente que, o no quiero que me pongan talco, no quiero que me tiren serpentina, y es imposible. Eso vos sos parte del festejo, y a bailar, y a celebrar, y a tomar, como todos. Entonces hay que ir también preparados para esa situación. Yo lo cuento, lo digo, porque si no, algunas veces lo podemos pasar no tan bien si voy con pretensiones de que no ensuciarme, ¿no? Y las comodidades, como ahora están sobrepasadas también todas las instalaciones, bueno, algunas veces se sufren un poco de incomodidades, pero bueno, es un carnaval que te invita a celebrar, y yo creo que por eso la gente que va con ese ánimo se vuelve feliz, porque sintió realmente la energía y el festejo y la celebración y se vuelve con ese calorcito en el cuerpo y en el alma. Y por eso es tan hermoso nuestro carnaval. Ayer en el Museo Benito Quinquela Martín se vivió una jornada hermosa. Hay muchas agrupaciones de jujeños que viven acá en Buenos Aires y se sumaron a la propuesta. Le voy a agradecer a Luciana que está acá, Luciana Zambrano, jujeña, que vive acá en Jujuy, defiende la cultura jujeña, que fue la que me ayudó. Gracias, Luciana, porque sin ella y la convocatoria que ella pudo hacer con todas las agrupaciones y comparsas de jujeños acá en Buenos Aires no se hubiera logrado. Fue una fiesta hermosa y quería yo traerles un poquito de ese carnaval, de cómo lo vivimos allá, acá en Buenos Aires. Como dijo Marcelo, están invitados a la muestra de Quinquela, va a estar hasta el 1 de marzo colgada. La propuesta fue traerles gigantografías para que ustedes se sientan como a par de las fotos, viviéndose adentro de la fotografía, esa fue la idea. Y ahora sí, les vamos a dar entrada a los Diablos de Uquía, o quienes hayan venido. Gracias por venir.